Con una sola palabra en náhuatl, una niña de 10 años acabó con la arrogancia de un magnate petrolero mexicano y convirtió una apuesta de $50,000 en la lección más cara que jamás había pagado. Pero antes de continuar con esta increíble historia, díganos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Nos encanta saber que tenemos audiencia en todo México y Latinoamérica. La torre ejecutiva del corporativo Petróleos Azteca se alzaba como una lanza dorada contra el cielo gris de la Ciudad de México. En el piso 42, el aire acondicionado mantenía una temperatura perfecta, mientras afuera la ciudad sofocaba bajo el smog de noviembre. El despacho del magnate Rodrigo Santamaría era un templo al poder. Pisos de mármol Carrara, ventanales de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de la megalópolis, y paredes adornadas con arte prehispánico que valía más que el presupuesto anual de un hospital público. Esa mañana, Rodrigo ajustaba los puños de su traje italiano mientras esperaba la llegada de una delegación japonesa. La reunión era crucial. Un contrato de exploración petrolera en el Golfo de México por $300 millones. Todo dependía de la autenticación de un documento histórico que supuestamente probaba los derechos ancestrales de explotación en ciertas áreas marinas. En los pisos inferiores del edificio, muy lejos del aire rareficado del poder, Carmen Herrera empujaba su carrito de limpieza por los pasillos de mármol. Sus manos agrietadas por el cloro sostenían con cuidado los productos químicos que mantenían impoluto el templo corporativo. A sus 42 años, Carmen había trabajado de sol a sol durante más de una década, invisible para los ejecutivos que corrían entre reuniones millonarias. Pero esa mañana era diferente. Su hija Itzel, de 10 años, no había podido ir a la escuela debido a una huelga de maestros, y la niñera había cancelado a última hora. Con lágrimas en los ojos, Carmen había suplicado al supervisor que le permitiera traer a la pequeña, prometiendo que sería invisible y silenciosa. «Solo por hoy, señor Morales», había rogado Carmen. «Se lo juro por la Virgen que no causará ningún problema». Itzel era una niña menuda, de ojos grandes y oscuros como pozos de sabiduría antigua. Vestía un uniforme escolar remendado y zapatos que habían conocido mejores días, pero cargaba en su pequeña mochila algo que ningún ejecutivo del edificio poseía: la herencia intelectual de su bisabuelo Aurelio Herrera, el último tlamatini, sabio, reconocido de su pueblo en Tlaxcala. El abuelo Aurelio había sido un hombre extraordinario que había dedicado su vida a preservar el conocimiento ancestral. Había enseñado a Itzel no solo a hablar náhuatl con fluidez,
sino a leer los códices antiguos, a interpretar los glifos y a comprender la complejidad de la cosmovisión prehispánica. «Mija», le decía mientras le mostraba dibujos de serpientes emplumadas y calendarios solares, nuestros ancestros no eran salvajes como dicen en los libros, eran matemáticos, astrónomos, filósofos, su sabiduría está en tu sangre. Mientras Carmen limpiaba las oficinas del piso ejecutivo, Itzel se sentaba en un rincón con un libro de cuentos, tratando de pasar inadvertida. Pero sus ojos inquietos no podían evitar observar todo: los cuadros en las paredes, las esculturas que decoraban los pasillos, los documentos que los ejecutivos llevaban de un lado a otro con reverencia casi religiosa. Era cerca del mediodía cuando llegó la delegación japonesa. Cinco hombres impecablemente vestidos, encabezados por el señor Takeshi Yamamoto, un negociador legendario conocido por su meticulosidad extrema. Los japoneses no firmaban contratos sin verificar hasta el último detalle, y Rodrigo Santamaría lo sabía perfectamente. En la sala de juntas, una mesa de caoba que había costado más que una casa de clase media exhibía el documento en cuestión. Un supuesto códice del siglo XVI que, según los expertos de Santamaría, probaba que los antiguos pobladores de la costa habían cedido derechos de explotación marina a cambio de protección militar española. Señor Yamamoto, dijo Rodrigo con la sonrisa que había perfeccionado en décadas de negociaciones, este documento es la prueba irrefutable de nuestros derechos legales e históricos. Ha sido autenticado por los mejores especialistas del país. El japonés examinó el pergamino con una lupa, su rostro impasible. Es muy interesante, señor Santamaría. Pero me gustaría que un experto independiente verificara la autenticidad de este náhuatl clásico antes de proceder. Rodrigo sintió una punzada de nerviosismo, pero mantuvo su compostura. Por supuesto, señor Yamamoto. Tengo contactos en la UNAM y el INAH. Podemos traer al mejor especialista en lenguas prehispánicas de México. Me temo que eso tomará demasiado tiempo, respondió Yamamoto consultando su reloj de oro. Nuestro vuelo sale esta noche. Si no podemos verificar la autenticidad hoy, tendremos que posponer toda la negociación. El aire en la sala se volvió denso. 300 millones de dólares pendían de un hilo. Los asistentes de Rodrigo intercambiaron miradas nerviosas. El magnate sentía gotas de sudor formándose bajo su camisa de seda italiana. Fue entonces cuando el doctor Patricio Mendoza, el experto en historia prehispánica que Santamaría había contratado, carraspeó incómodo. Señor Santamaría, debo confesar que mi conocimiento del náhuatl clásico es limitado. Puedo identificar algunos glifos básicos, pero una traducción completa y precisa está más allá de mis capacidades actuales. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Yamamoto cerró su portafolio con un clic definitivo. Entonces me temo que no podemos proceder. La autenticidad del documento es fundamental para cualquier acuerdo. En ese momento de desesperación, Rodrigo cometió el error que cambiaría todo. Su frustración explotó en palabras que resonaron por toda la sala. Por todos los santos, ¿en todo este maldito país no hay una sola persona que pueda leer náhuatl decentemente? Pagaría $50,000 a quien me resuelva este problema ahora mismo. Su voz había sido tan fuerte que traspasó las paredes de cristal de la sala de juntas. En el pasillo, Carmen se sobresaltó al escuchar el grito de su patrón. Instintivamente miró hacia Itzel, que había levantado la cabeza de su libro con una expresión extraña en el rostro. «Mamá», susurró la niña, «¿puedo ver ese papel del que están hablando?» Carmen negó con la cabeza violentamente. «Ni se te ocurra, mija. Esas no son cosas para nosotras. Quédate aquí calladita mientras termino de limpiar». Pero algo en los ojos de Itzel había cambiado. Era la misma mirada que tenía su bisabuelo cuando examinaba un códice antiguo. Esa mezcla de curiosidad y reconocimiento que Carmen había visto tantas veces en los últimos años de vida del anciano. Mientras su madre se alejaba con el carrito de limpieza, Itzel se acercó sigilosamente a la puerta de cristal de la sala de juntas. A través del vidrio pudo ver el documento extendido sobre la mesa. Su corazón comenzó a latir más rápido. No podía leer todo desde esa distancia, pero algo estaba terriblemente mal. Los glifos que alcanzaba a distinguir no tenían sentido juntos. Era como si alguien hubiera mezclado palabras de diferentes dialectos y épocas, creando un texto que parecía auténtico para un ojo no entrenado, pero que era completamente incoherente para alguien que realmente conociera la lengua. Adentro, la tensión había alcanzado su punto máximo. Rodrigo paseaba como una fiera enjaulada mientras Yamamoto empacaba meticulosamente sus documentos. «Señor Santamaría, lamento que no hayamos podido concretar el negocio. Quizás en una futura ocasión». «Espere», gritó Rodrigo desesperado. «Deme una hora. Solo una hora. Puedo conseguir a alguien». «Ya no hay tiempo, señor Santamaría. Además», Yamamoto hizo una pausa significativa. «Empiezo a sospechar que este documento podría no ser lo que usted afirma que es». Fue en ese momento cuando Itzel tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Con el corazón palpitándole en la garganta, tocó suavemente la puerta de cristal. Los poderosos hombres dentro de la sala se voltearon, sorprendidos por la interrupción. Carmen, que había regresado justo en ese momento, palideció al ver a su hija parada frente a la puerta de la sala más importante del edificio. «¡Itzel!», sisió Carmen corriendo hacia ella. «¿Qué estás haciendo? Ven acá inmediatamente». Pero antes de que pudiera alcanzar a su hija, Rodrigo había abierto la puerta con violencia. «¿Qué significado tiene esta interrupción? ¿Quién es esta niña?» «Es mi hija, señor Santamaría».
balbuceó Carmen tomando a Itzel del brazo. Le pido 1000 disculpas. No volverá a pasar. Vamos, Itzel. Espere, dijo la niña con una voz clara y firme que sorprendió a todos los presentes. Usted dijo que pagaría $50,000 a quien pudiera ayudarle con el náhuatl. Rodrigo soltó una carcajada amarga. ¿En serio? ¿Una niña? ¿La hija de la mujer de la limpieza? ¿Tú sabes náhuatl, pequeña? Los asistentes de Rodrigo intercambiaron sonrisas condescendientes. Uno de ellos murmuró lo suficientemente alto para que Carmen lo escuchara. Esto es ridículo. Como si esta gente pudiera saber algo sobre nuestra historia. Carmen sintió la familiar punzada de humillación que había acompañado toda su vida. Señor, por favor, no le haga caso. Es solo una niña. No sabe lo que dice. Pero Itzel se zafó gentilmente del agarre de su madre y dio un paso adelante. Sí sé náhuatl. Mi bisabuelo me enseñó, y puedo ver su documento desde aquí. El silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Yamamoto, que había estado a punto de irse, se detuvo y observó la escena con curiosidad renovada. Rodrigo miró a la pequeña niña parada frente a él. Uniforme remendado, zapatos gastados, manos pequeñas que temblaban ligeramente pero ojos que brillaban con una determinación férrea. La idea de que esta niña pudiera resolver su problema de $300 millones era tan absurda que casi le daba risa. «Está bien, pequeña», dijo con una sonrisa burlona. Si tan lista eres, dime qué dice ese documento. Carmen cerró los ojos, mortificada. Sabía que su hija era inteligente, que el abuelo Aurelio le había enseñado cosas. Pero esto era diferente. Estos eran hombres poderosos con documentos importantes. Su niña de 10 años no podía competir en este mundo. Itzel se acercó a la mesa con pasos pequeños pero decididos. Los ejecutivos se apartaron como si fuera contagiosa. Solo Yamamoto permanecía en su lugar, observándola con interés científico. La niña se inclinó sobre el documento, sus ojos recorriendo los glifos con la misma reverencia que su bisabuelo había mostrado al examinar los códices originales. Después de unos momentos, se enderezó y sus ojos se encontraron directamente con los de Rodrigo. «Señor Santamaría», dijo con voz clara, «este documento es falso». La declaración cayó como una bomba en la sala. Los asistentes de Rodrigo se pusieron rígidos. El doctor Mendoza palideció. Carmen se llevó las manos a la boca, horrorizada. «¿Qué dijiste?», gruñó Rodrigo, su rostro enrojeciendo peligrosamente. «Es falso», repitió Itzel sin inmutarse. «Los glifos están mezclados. Hay náhuatl clásico del siglo XVI, pero también hay palabras en náhuatl moderno que no existían hasta el siglo XVIII. Es como si alguien hubiera escrito una carta en español actual, pero usando algunas palabras del cantar del mío Cid». Yamamoto se acercó un paso más, claramente intrigado. «Continúa, pequeña». Además, siguió Itzel ganando confianza, esta parte de aquí dice Altepetl Tonatiuh Ichan, que significa pueblo donde vive el sol, pero el glifo que usaron es incorrecto. Es el símbolo para águila que bebe agua, que es completamente diferente. Quien hizo esto conocía algunas palabras en náhuatl.
Pero no entendía la estructura gramatical ni la escritura pictográfica. El doctor Mendoza se adelantó nerviosamente. Señor Santamaría, la niña obviamente está confundida. ¿No puede saber más que nuestros expertos certificados? ¿Cuáles expertos? Lo interrumpió Itzel, volteándose hacia él con una mirada que parecía mucho mayor que sus 10 años. Usted mismo acaba de confesar que no sabe náhuatl clásico. La sala quedó en un silencio mortal. Rodrigo sentía que el suelo se desplomaba bajo sus pies. Había invertido millones en la autenticación de ese documento. Su reputación, su empresa, todo dependía de su veracidad. Eres solo una niña, dijo con voz temblorosa. No puedes saber estas cosas. Mi bisabuelo Aurelio Herrera fue reconocido por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas como el último tlamatini de nuestro pueblo, respondió Itzel con orgullo. Me enseñó desde que tenía 5 años. Puedo leer códices originales en el Museo de Antropología. Puedo escribir en glifos auténticos. Y puedo hablar 4 dialectos diferentes del náhuatl. Para demostrar su punto, comenzó a recitar en náhuatl clásico. Nican mopohua, inkenin omonexiti, in mahuistic ichpochtli, Santa María y Nompatepeyac. Carmen reconoció inmediatamente las palabras. Era el comienzo del Nican mopohua, el relato de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, escrito en náhuatl auténtico del siglo XVI. Su hija lo estaba recitando con una pronunciación perfecta, con los tonos y cadencias que su bisabuelo le había enseñado. Yamamoto aplaudió suavemente. Impresionante. Y ahora, pequeña maestra, ¿podrías decirnos qué dice realmente este documento falso? Itzel volvió a examinar el pergamino. La persona que hizo esto intentó escribir un acuerdo donde los pueblos costeros cedían derechos de pesca a cambio de protección. Pero cometió errores básicos. Usó la palabra Hueytlatoani para referirse al líder español, pero esa palabra solo se usaba para el emperador azteca. Y aquí, señaló un glifo específico, escribió Atentli, que significa orilla del agua, pero usó el símbolo para corazón de piedra. Rodrigo se desplomó en su silla ejecutiva. La realidad lo golpeaba como un martillo. Había sido estafado. Alguien le había vendido un documento falso por millones, y había estado a punto de arruinar su reputación internacional basándose en una mentira. «Imposible», murmuró. Los mejores expertos del país lo autenticaron. Quizás, dijo Itzel suavemente, necesitaba expertos que realmente conocieran la lengua, no solo su historia. Yamamoto cerró su portafolio definitivamente. Señor Santamaría, agradezco que esta situación se haya aclarado antes de proceder. Obviamente no podemos hacer negocios basados en documentación fraudulenta. Mientras los japoneses se preparaban para irse, Rodrigo permaneció en shock. Había perdido el contrato más importante de su carrera por culpa de un documento falso. Pero algo más lo perturbaba. Había sido una niña de 10 años, la hija de su empleada de limpieza, quien había expuesto la verdad que todos sus expertos millonarios habían pasado por alto. Los minutos que siguieron fueron los más largos en la vida de Carmen.
Su hija había humillado públicamente al hombre más poderoso del edificio, había arruinado un negocio de $300 millones y había expuesto una estafa millonaria. Carmen estaba segura de que las despedirían inmediatamente, posiblemente con consecuencias legales, pero cuando Yamamoto se detuvo en la puerta y se dirigió directamente a Itzel, todo cambió. «Pequeña maestra», dijo con una reverencia que sorprendió a todos. «En Japón creemos que la sabiduría no tiene edad. Usted ha demostrado una integridad intelectual que muchos adultos no poseen. ¿Me permitiría hacerle una pregunta?» Itzel asintió nerviosamente. ¿Cómo puedo estar seguro de que sus conocimientos son reales y no simplemente palabras memorizadas? Sin dudar, Itzel se dirigió a uno de los cuadros en la pared. Una reproducción de un códice azteca que decoraba la oficina. Este códice cuenta la historia de la fundación de Tenochtitlan, pero la reproducción tiene errores. Aquí, señaló un detalle específico. El glifo para águila está invertido, y aquí el símbolo del agua está mal proporcionado. En el original del Códice Mendocino, que está en Oxford, estos detalles son diferentes. Yamamoto sacó su teléfono y comenzó a buscar imágenes del códice original. Después de unos minutos, levantó la vista con asombro. Tiene razón. Cada detalle que menciona es correcto. Se volvió hacia Rodrigo. Señor Santamaría, esta niña acaba de salvarle de una catástrofe legal. Si hubiéramos firmado un contrato basado en documentación fraudulenta, las consecuencias habrían sido devastadoras para ambas empresas. Rodrigo seguía en shock, pero lentamente comenzaba a procesar lo que había pasado. Su orgullo estaba herido, su negocio arruinado, pero Yamamoto tenía razón. Itzel lo había salvado de algo mucho peor. «La apuesta», murmuró finalmente. «Dije $50,000. Carmen se adelantó rápidamente. «Señor Santamaría, no necesita pagar nada. Mi hija solo...» «No», la interrumpió Rodrigo poniéndose de pie. Por primera vez en décadas se sentía pequeño frente a alguien más. Un trato es un trato. Se acercó a su escritorio y tomó su chequera. Con manos temblorosas escribió un cheque por $50,000 a nombre de Itzel Herrera. «Pero eso no es suficiente», continuó, su voz ganando fuerza. «Señora Carmen, su hija tiene un don extraordinario. Estaría desperdiciado si no recibe la educación que merece». Yamamoto se unió a la conversación. «En mi empresa tenemos un programa de becas para jóvenes talentos excepcionales. Con su permiso, me gustaría que Itzel fuera considerada para una beca completa de estudios, incluyendo universidad y especialización en el extranjero». Carmen no podía creer lo que estaba escuchando. Unas horas antes había estado preocupada por perder su trabajo, y ahora estos hombres poderosos estaban ofreciendo cambiar el destino de su hija. «Hay más», continuó Rodrigo. El Instituto de Antropología e Historia necesita consultores reales en lenguas prehispánicas, alguien que pueda autenticar documentos, guiar investigaciones, preservar conocimiento ancestral. Su bisabuelo le dio un regalo invaluable, Itzel. Es su responsabilidad compartirlo con el mundo. Itzel, que había permanecido silenciosa durante este intercambio de adultos, finalmente habló. «¿Puedo preguntar algo?»
Todos se volvieron hacia ella. ¿Qué va a pasar con las personas que hicieron el documento falso? Si engañaron a usted, probablemente han engañado a otros. Rodrigo sintió una mezcla de admiración y vergüenza. Esta niña no solo era brillante, sino que tenía una brújula moral que él había perdido hacía mucho tiempo en su búsqueda del poder y el dinero. Tienes razón, admitió. Voy a contratar investigadores privados para rastrear el origen de este documento. Si hay una red de falsificadores, necesitamos exponerla. Yamamoto añadió. Y mi empresa estará interesada en financiar un centro de investigación dedicado a la preservación y autenticación de documentos históricos mexicanos. Con su permiso, me gustaría que llevara el nombre del bisabuelo de Itzel, el Centro Aurelio Herrera para Estudios Prehispánicos. Los meses que siguieron fueron transformadores. Carmen dejó su trabajo de limpieza para convertirse en coordinadora del nuevo centro de investigación. Su experiencia de trabajo duro y su conocimiento íntimo de las necesidades de las familias trabajadoras la convirtieron en una administradora excepcional. Itzel comenzó a trabajar con arqueólogos, historiadores y lingüistas de renombre mundial. A los 11 años ya había ayudado a autenticar 3 códices importantes y había identificado 2 falsificaciones más que habrían costado millones a museos internacionales. El Centro Aurelio Herrera se convirtió en un punto de referencia mundial para la investigación prehispánica. Pero más importante aún, se convirtió en un símbolo de que la sabiduría y el conocimiento no reconocen clases sociales ni prejuicios. Rodrigo Santamaría nunca recuperó completamente su orgullo herido, pero sí recuperó algo mucho más valioso, su humanidad. La lección que una niña de 10 años le había enseñado sobre la humildad y la verdad cambió fundamentalmente la forma en que hacía negocios. Un año después, en la inauguración oficial del centro, Itzel se paró frente a una audiencia de académicos, funcionarios gubernamentales y líderes empresariales. Llevaba un vestido tradicional bordado con símbolos náhuatl auténticos y en sus manos sostenía el diario de su bisabuelo. Mi tatarabuelo Aurelio siempre decía que el conocimiento es como el agua, no tiene dueño y debe fluir libremente para dar vida. Comenzó su discurso en náhuatl, luego lo repitió en español. Él me enseñó que no importa de dónde vengas o qué tan pobre seas, si tienes sabiduría en tu corazón, eres más rico que cualquier empresario. Sus palabras resonaron en el salón. Carmen, sentada en primera fila, lloraba de orgullo. Su hija ya no era la niña invisible que se escondía en los rincones. Era una voz que el mundo entero había aprendido a escuchar y respetar. El día que entré a esa sala de juntas, continuó Itzel, no lo hice para ganar dinero o para probar nada. Lo hice porque mi bisabuelo me enseñó que cuando tienes la verdad, tienes la obligación de compartirla, sin importar cuán poderosos sean los que prefieren la mentira. Al final del evento, Rodrigo se acercó a Carmen e Itzel. Gracias, dijo simplemente.
no solo por salvar mi empresa, sino por recordarme quién soy realmente. Itzel lo miró con los mismos ojos sabios que habían visto a través de su documento falso un año antes. Señor Santamaría, mi bisabuelo también decía que todos tenemos dos nacimientos. El día que llegamos al mundo y el día que descubrimos para qué vinimos. Usted tuvo su segundo nacimiento ese día en su oficina. Mientras la familia Herrera se alejaba esa noche, madre e hija caminaron en silencio bajo las estrellas de la Ciudad de México. La pobreza ya no las amenazaba, pero más importante aún, la dignidad había sido restaurada. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto, mija?, preguntó Carmen. ¿Qué, mamá? Que tu bisabuelo siempre supo que esto pasaría. Siempre dijo que la sabiduría ancestral encontraría su camino de regreso al mundo cuando más se necesitara. Itzel sonrió, apretando el diario de su bisabuelo contra su pecho. Él sigue aquí, mamá. En cada palabra que hablo, en cada códice que leo, nunca se fue. Y así terminó la historia de cómo una sola palabra en náhuatl derribó la arrogancia de un magnate y elevó a una familia humilde al lugar que siempre habían merecido, el respeto y reconocimiento de una sociedad que finalmente había aprendido a valorar la sabiduría sin importar de dónde viniera. La verdad, como le había enseñado el abuelo Aurelio a Itzel, no necesita lujos para brillar. Solo necesita la valentía de una niña dispuesta a hablar, cuando todos los demás prefieren el silencio cómplice. Gracias por acompañarnos en esta historia de justicia, dignidad y sabiduría ancestral. Si te gustó, no olvides suscribirte y decirnos en los comentarios cuál fue tu parte favorita. ¿Conoces alguna historia similar en tu familia o comunidad? Nos encantaría leerla. Hasta la próxima historia, recuerda que la grandeza no se mide en pesos ni dólares, sino en la valentía de defender la verdad.